ustedes, yo estoy seguro que cuando la habían proyectada dirán, otra vez vamos a hablar de eso. Pero es que el Señor me trajo algo fresco. Hace unos días el Señor redarguyó en mí y me hizo pensar lo que este pasaje significaba. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que se están conectando vía internet en esta mañana. Los bendecimos, declaramos bendición sobre sus vidas y sus casas y le pedimos al Señor que esta palabra sea de bendición. Aleluya. Gloria en las últimas semanas ha hecho énfasis en este versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién no reconoce este versículo? ¿Quién no lo reconoce? Sabemos. Salmo 91, versículo 1, lo hemos utilizado tantas y tantas veces. Y el Señor los otros días me dice, ¿entiendes lo que significa habitar? ¿Cuántos de los que estamos sabemos lo que significa habitar? Así que me gustaría sacar un tiempo en esta mañana, porque la verdad que el Espíritu me habló y me enseñó, me dio una enseñanza que yo he puesto en práctica en mi vida y quiero compartirla con ustedes. Vamos a estudiar más profundo este versículo y vamos a, como se acuerdan en aquella clase de biología, cuando disectábamos los animales pedacito a pedacito para ver qué eran, vamos a hacer lo mismo con este versículo. Así que vamos a empezar con la primera palabra que se encuentra en este versículo. Él, el que habita, Él. ¿Quién es Él? Josué es Él. Osvaldo es Él. Ruth es Él. Maribel es Él. Orlando es Él. Él, somos todos nosotros. Cada uno de nosotros. Pastor Caelo es Él. Cada uno de nosotros es Él. Él. ¿Qué significa cuando empieza Él? Es un mensaje directo a cada uno de nosotros. Directo, cada uno de nosotros. Este versículo está personificado para cada uno de nosotros. El Salmo 91, y esto fue en medio de una administración del Espíritu, una madrugada. Él y yo hablábamos y me decía, este pasaje, este capítulo, no es simplemente para leer y no es simplemente para memorizar. Es para vivirlo. Es para hacerlo el centro de mi vida. Este salmo se entiende por muchos de los eruditos que fue escrito por Moisés. ¿Por qué? Porque en el Salmo 90, que es un salmo atribuido a Moisés, es el salmo que le presigue, y este Salmo 91 tiene el mismo contexto del Salmo 90. Así que interesante es pensar que si fue escrito por Moisés, fue escrito en un momento dado donde, dice aquí, había un peregrinaje en el desierto. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto buscando salida. Y yo encontré, miren qué curioso, yo encontré este pasaje con esta foto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quizás no podemos apreciarlo, dale para adelante y para atrás. Es exactamente la misma foto de día y de noche. De día y de noche. De día y de noche. Miren lo árido del día
todo seco, y de noche todo frío. ¿Cómo es posible que en un mismo lugar existan dos extremos de esta magnitud? ¿Cuáles son las características en el desierto durante el día? Alto, una temperatura por encima de los 120 grados. Se puede freír un huevo. De día el calor es sofocante. Y de noche el frío también te quema, pero ese entonces te quema de frío. Y díganme a mí que los otros días cuando estuvimos visitando a nuestros nenes, y lo digo como una anécdota, me dio porque dije, tengo que irme a hacer ejercicio. Y salí a hacer ejercicio por la mañana, a las 8 de la mañana, la temperatura estaba en 10 grados. Y yo iba ajopado que parecía un oso. Pero les puedo decir lo que es quemarse de frío. Porque después de hacer ejercicio yo tenía la cara que no la sentía. Y eso es lo que ocurre en el desierto. Durante el día te vas a quemar con el calor sofocante y por la noche te vas a quemar con un frío que no vas a poder cubrirte. ¿Y qué otra característica hay en el desierto? Hay un silencio que nada suena. Nada. Porque no hay animales, no hay nada. Estamos viendo calor, frío y silencio. Así que miremos este pasaje dentro de ese contexto. Este pasaje fue escrito, o por lo menos una de las teorías, pero aplica a lo que el Señor me estaba hablando, que fue escrito en un momento dado donde Moisés estaba en el desierto. Y regresando al pasaje dice, el que habita. El habitar representa una actitud temporera o permanente. Es una actitud permanente. Cuando decimos que habitamos, es porque estamos viviendo permanentemente en un sitio. En hebreo, el término habitar es yoshev. No es alguien que pasa y sigue. El yoshev significa que me quedo a habitar, a morar, a vivir en ese sitio. Pero estás viviendo en medio de un desierto. Pero ¿sabes qué? Esta palabra te promete que tú estarás protegido con un abrigo que ni el calor ni el frío podrá penetrar. Cuando tú vives en una casa de una persona, donde tú habitas en casa de una persona y esa persona te permite habitar, ¿cuál debe ser tu comportamiento en esa casa? Tú debes seguir las reglas de esa casa. Tú debes ser obediente a esa casa. Debes hacer tareas en la casa para ayudar, sea el fregar, el mapear, el cocinar. Y en este caso, el Señor también nos dice eso. No puede haber una diferencia en cuál debe ser y cuál es el comportamiento que debo tener en este pasaje. Hay una manera de vivir a cual debemos estar sujetos. El Señor nos da unas reglas, nos da unos mandamientos, nos da unas instrucciones en un libro, un manual que está lleno de promesas. Este manual está lleno de promesas, pero la palabra dice que para recibir estas promesas, yo tengo que seguir siendo obediente y tengo que habitar, vivir permanentemente en esto. Tiene que haber una unión. Si ustedes oyen esa palabra,
continuamente tiene que haber una unión permanente entre nosotros y el Señor. Permanente. Ok, vimos la palabra habitar. Y entonces dice que habitamos bajo el abrigo. El abrigo en este contexto es un contexto de acción, pero también representa lo que tengo puesto. El abrigo es primeramente una prenda de vestir que me va a proteger contra el frío, pero también es un lugar donde seré resguardado de las inclemencias del ambiente y del tiempo o de cualquier posible amenaza. En esas tres palabras, Él, que soy yo, es usted, habitamos dentro de una protección que no va a permitir que nada malo nos ocurra. Lo importante es que lo tengamos en contexto, que lo creamos, que caminemos en fe diciendo, Señor, este versículo define mi manera de vivir. Yo habito bajo tu abrigo, yo habito en tu presencia, yo habito en tu unión. Porque, ¿cuál sería la otra opción? El no habitar. ¿Y qué ocurre si no habito? Me va a coger el calor durante el día y me va a achicharrar. Y me va a coger el frío por la noche y me va a congelar. Tengo dos opciones. O quedo protegido o quedo desprotegido. ¿Cuál voy a escoger? La decisión es sencilla, pero ¿saben qué? No siempre la tomamos. Porque a veces dejamos que esta sea la que tome la decisión y no Él. Aleluya. Miren cómo Él dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Hay algo por encima de Dios? Nada, nada. Pues porque voy a tener temor de la tierra, porque voy a tener temor de hombre, porque voy a tener temor de enfermedad, porque voy a tener temor de carencia. Si aquí dice que si yo habito al abrigo del Altísimo, que Él es el Todopoderoso, Él es el Ser Supremo, Él está por encima de todo, es la autoridad absoluta en el universo. Recuerdo todavía la primera vez que Dios me dio la oportunidad de compartir la palabra. Y el Señor me decía, ¿tú sabes cuán grande yo soy? Tú no lo entiendes. Porque si lo entendieras, te someterías inmediatamente a mí. Yo decía, ay papá, a veces quiero pensar que yo te conozco y cada día tú te revelas más y más y más y más a mi vida. Y entonces dice que porque habito al abrigo del Altísimo, hay una respuesta inmediata. Voy a morar bajo la sombra del Omnipotente. Voy a poder vivir bajo una sombra. El término sombra en hebreo es zel. Para nosotros, que conocemos lo que es sombra, sombra es comodidad. Cuando vamos a la playa, queremos irnos debajo de la palma, queremos irnos debajo de la sombrilla, queremos estar, que no el sol no nos acaricie. Pero ¿saben qué? En el desierto, sombra es sobrevivencia. Porque si no estuviera bajo la sombra, ¿qué pasaría? Me deshidrataría, me quemaría, estaría expuesto a las inclemencias del sol. El término sombra aquí es protección absoluta de lo que pueda estar a mi alrededor. Un pasaje que tanto hemos leído y en lo que el Señor me está diciendo es, everything is going to be okay. Tan sencillo. Todo va a estar bien porque tú estás bajo la sombra.
Y los dos términos que están aquí describiendo a mi amado son altísimo y omnipotente. Altísimo, que no hay nada por encima de él, el creador del universo. Y omnipotente, el término el Shaddai, el que está por encima de todo y todo lo puede hacer. ¡Wow! A ese Dios es que yo quiero y me tiro a servir, porque Él es el que va a cuidar de mí en el calor y en el frío. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Pero el mensaje es urgente. Es urgente porque, como dije ahorita, tienes dos opciones. ¿Vas a habitar o no vas a habitar? Y la decisión es tuya, porque el Señor te va a dar el libre albedrío para que tú tomes esa decisión. Pero las consecuencias son fatales si decides el no morar. Porque si no moras, quedarás descubierto a todos los ataques del enemigo. El Salmo 91:4. Voy a saltar 2 versículos. Con tus plumas te cubrirá, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Mi enfoque es en el primer versículo, pero este versículo le da forma a lo que está ocurriendo en el primer versículo. Cuando vemos la palabra plumas en hebreos es Evrá. Y Evrá quiere decir amparo total, protección completa. Si yo estoy bajo las alas, quiere decir que estoy bajo una protección total. And you know what? Estoy protegido yo y mi casa. ¿Quién no quiere que nuestros hijos estén bien? Estamos protegidos nosotros y nuestra descendencia. Y donde quiera que nosotros pongamos la planta de nuestros pies, declaramos que es tierra santa. Se cumplirá eso, de que esa tierra estará bajo las alas. Por eso decimos que Puerto Rico es bendecido. No será, es bendecido, porque está bajo las alas del Omnipotente. Aleluya. Debajo de sus alas estará seguro. La palabra seguro es canaf, que quiere decir autoridad extendida. Yo te extiendo mi autoridad, yo te protejo, yo te cuido. Son alas de autoridad. Son alas que vienen del Altísimo, del Omnipotente. Aleluya. Son alas de un amado que está buscando de mí todo el tiempo. Todo el tiempo. Por esa canción de Sheila Romero, ¿es que se llama ella? También es una de mis favoritas. ¿Por qué? Porque lo que hace es describir a mi amado. Cada una de las palabras que ella suelta lo representa. El término y la canción se llama, creo que el extraordinario. Porque He's the only one. Es el único que hace falta en mi vida. Es el único que realmente merece toda nuestra adoración. Nosotros queremos hacer dioses de cosas mundanas, de cosas de madera, de cosas de metal, de cosas de oro. Queremos hacer dioses del dinero. Y lo único que nos dará vida eterna es la relación con el Señor. Lo único que nos dará una protección del fuego y lo único que nos dará una protección del frío es estar bajo su sombra. Aleluya. No es que vamos a estar abrazados, es que estamos bajo jurisdicción del Omnipotente. Estamos cubiertos para un rey que es sobre nosotros y esa jurisdicción es permanente, pero únicamente si habitamos.
Vuelvo al término habitar. Porque el Señor me dice, tienes que asegurar que estás habitando. No puedes estar con un pie adentro y un pie afuera. Porque si tú no agradas al dueño de la casa y tú no obedeces, ¿cuál va a ser la consecuencia? Mira, y te van a cejar la puerta. ¿Eso es lo que yo quiero? Absolutamente no. Yo no quiero que el Señor me saque de su presencia. Yo no quiero que me saque de su protección. Porque sin Él, ¿dónde me meto? Sin Él, ¿qué hago? Cada vez que yo vaya a tomar una decisión, si tengo que depender de la vanidad de hombre, voy a caer cada vez. Y voy a ser esclavo del pecado. Voy a ser esclavo del pecado. Pero si me dejo llevar por Jehová, Sebaot, el que pelea mis batallas, por el Shaddai, que es el omnipotente, nada podrá tocar mi morada. Y Él quiere que nosotros nos mantengamos habitando en su presencia. Cuando caminamos en ese pensamiento, la solución es sencilla. Hay un total dominio de Dios en mi vida. Todo lo que voy a hacer, le voy a decir al Señor, Señor, ¿te agrada? ¿Saben los términos? Lo he traído en otras ocasiones. En los años 70 se utilizaba el término, ¿qué haría Jesús? Los jóvenes se preguntaban, what would Jesus do? Y es lo mismo que nos preguntamos hoy, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No voy a hacer nada si tú no me envías o me dices qué hacer. Y eso aplica a todo, a todo. Díganmelo a mí, que a veces digo, Señor, quisiera irme una semana a ver a mis nenes. Y el Señor me dice, yo te voy a abrir la puerta, pero es cuando yo te diga. Y yo digo, sé que cuando el Señor me abre la puerta, me voy a gozar y va a ser de bendición. Pero si yo trato de abrir una puerta que no le agrada al Señor, el Señor va probablemente a permitir que yo la abra. Y va a dejar que yo me compre ese cajo, porque me dio la manía de que me iba a comprar el cajo. Tengo una anécdota, tengo un familiar que se compró un carro buenísimo, pero buenísimo, y puede hacer limonada con él, de tan malo que él ha salido. Y la pregunta que yo le hago es, si te mandas a tomar decisiones, vas a tener que hacer limonada. No puedes permitir que Dios salga de tus decisiones, porque entonces tienes que atenderte a las consecuencias. Salmo 91, 5 y 6 le da un contexto de lo que ocurre cuando no estamos habitando en el abrigo. No temerás al terror nocturno. ¿Y cuál es ese terror nocturno? Cuando usted se acuesta a dormir por las noches, ¿qué es lo que viene a usted? Pensamientos, ansiedad, preocupaciones. Eso puede ser un terror nocturno. Los ruidos. ¿Qué voy a hacer? ¿O qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mis finanzas? ¿Qué voy a hacer con lo que voy a hacer? No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni la enfermedad que ande en oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruya. Ustedes saben que los ataques no siempre hacen ruido. Si ustedes miran este pasaje, este salmista menciona que hay un terror nocturno, que hay trampas. La trampa es invisible. Usted no sabe cuándo hay una trampa, porque si lo supiera no caería en ella. No la ve.
La peste es algo que avanza y usted no se da cuenta, como pasaba unos años atrás que nos quisieron meter lo del COVID. Eso es algo que se va rodando y no sabemos cómo se rueda. Y tenemos que estar protegidos bajo sus alas. Tenemos que estar habitando para que eso no llegue a nosotros. Pero este terror nocturno es un terror que me aquieta, me apaga, me pone que no puedo dormir porque me pone ansioso. Dame la primera foto. Miren esta foto. ¿Cómo la ansiedad te hace ver el problema? ¿Y cómo realmente es el problema? Para Dios hay imposible. Nunca. Para Dios no es imposible. Y lo hemos visto una y otra vez. ¿Por qué entonces permito que el terror nocturno venga a mi vida? Cuando realmente, si yo habito al abrigo del Altísimo, estoy en este lado. No permitamos que la ansiedad, los pensamientos del enemigo quieran irrumpir en mi mente. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos modele. La importancia de que cada vez que me voy a acostar, le entregue yo mis pensamientos al Señor. Le entregue el ambiente, mi vida. Inclusive, una de las prácticas que Gloria y yo tenemos es que, miren, ponemos adoración en la casa para que el ambiente se sature de adoración. Porque aunque mi cuerpo está durmiendo, mi espíritu continúa adorando. Y dice que intercede por mí con gemidos indecibles, aun cuando yo no sepa lo que tengo que pedir. Hay angustias que vienen, hay desgaste interno, hay ataques de ansiedad, pero nosotros estamos habitando. Y la importancia de habitar es para que podamos entender la diferencia entre lo que es el peñón de la izquierda y la piedra de la derecha. Yo hubiera querido que esta piedra fuera aún más chiquita. ¿Ustedes saben qué? Porque para el Señor esta piedra ni existe. Esta piedra no existe. Lo estoy haciendo aquí para comparar. Pero la realidad es que el problema para el Señor no está. Esto aquí estaría sin piedra, porque el Señor dice, yo me encargo de todas tus situaciones. Aleluya. Dice en el versículo, en Romanos 8, versículo 11. Y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El espíritu de aquel que levantó a los muertos, que levantó de los muertos a Jesús, mora en mí. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Cuando Jesús parte, le hace una promesa a sus discípulos. Yo me voy, pero dejaré a un consolador, dejaré un paracleto, dejaré un abogado, dejaré un consejero que sea el que los guíe. Y nuestra unión tiene que ser continua con el Espíritu Santo. Y yo escucho a Gloria, no la estoy escuchando hoy porque ella está en Las Piedras, pero sé que la palabra que ella está predicando en Las Piedras hoy es la unión con el Espíritu Santo. Porque la importancia de estar habitando en la presencia es que estemos conectados al Espíritu Santo en todo tiempo. Entonces hemos estado hablando de lo que es avivamiento. Avivamiento no es otra cosa que sometimiento, que es búsqueda, que estar diciendo, Señor, aquí estoy, derrámate sobre nosotros. Y creer, como dice el pasaje, que si tengo que regresar 7 veces más regresaré.
porque Él está manifestando sobre nosotros su majestuosidad. Y lo bonito es que nos está dando poco a poco. Yo he visto en estos últimos meses cómo el Señor ha ido manifestándose en la vida de nosotros. Y le doy gracias al Señor porque yo sé que viene el cumplimiento. Yo sé que ese avivamiento será derramado en todos los Estados Unidos, en Puerto Rico. Comentaba yo el viernes que las dos universidades que comenzaron un avivamiento en la Florida, una en Orlando y una en Lakeland. ¿Y saben qué? Ese avivamiento ahora se ha traducido al norte de la Florida, en Tallahassee, en la Universidad de Florida State, y está en el sur de la Universidad de University of South Florida. Está cubriendo al estado completo de la Florida. Y eso es lo que yo le pido al Señor, que el Señor arrope la isla de Puerto Rico de norte a sur y de este a oeste. Clamamos para que esa lluvia se derrame sobre Puerto Rico. Declaramos, Señor, que tu bendición nos alcanza y nos arropa. Donde cada uno de nosotros, porque se acuerdan que en el aposento estábamos todos unánimes y en un solo pensar. No hay cabida para dos pensamientos, porque el pensamiento lo dirige el Espíritu Santo. No hay cabida para el pecado. Repito, no hay cabida para el pecado. No hay cabida para caminar entre dos ambientes. O estás en la izquierda o estás en la derecha. Pero si te pones a caminar en los dos lados, ¿qué dice la palabra en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea? Que nos va a vomitar. Porque si no estás caminando en mi presencia y te crees que estás bien, te estás engañando a ti mismo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, no, yo estoy bien. No, fue una mentira blanca. No, yo lo hice por ayudar a mi familia. No, yo hice eso porque no tenía otra opción. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vamos a vivir en verdad. Vamos a vivir en descubierto. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, si le entregamos nuestra vida al Señor, miren qué bonito y dulce. Él es fiel y Él es justo. Él es fiel y Él es justo. Él es fiel, nunca dejará de bendecirnos y su justicia será sobre nosotros. Su perdón está sobre nosotros en todo tiempo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestra acción debe ser lo que dice el versículo 18 del primer capítulo de Isaías. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, declara el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo les haré tan blancos como la lana. El Señor está dispuesto a lavarnos, está dispuesto a limpiarnos, está dispuesto a cuidarnos. Pero ¿qué sucede si no nos sometemos a las reglas? ¿Qué sucede si cuando Él me dice no hagas algo, tú lo haces? Quedamos desprotegidos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué me pasó esto? Para empezar, no soy quien para preguntarle al Señor. Pero el Señor me va a decir, si me hubieras obedecido, hubieras estado bajo bendición. Hubieras estado bajo mi protección. Aleluya. Algunos pueden pensar que debido a ese amor inefable del Señor, las puertas siempre van a quedar abiertas. Pero ¿realmente quedarán abiertas? No.
No podemos utilizar la autojustificación, que es el acto de excusarme, decir, Señor, perdóname, y cada día perdóname. Si sigo cometiendo la misma falta, entonces no estoy arrepintiéndome. Estoy confesando una falla, pero no la voy a arreglar, porque tengo que confesarla para que el Señor me lave, me limpie y me haga blanco. Ahora bien, dice Romanos 6, es un capítulo que habla de la dádiva de Dios, pero también habla de la esclavitud del pecado. Romanos 6, 1 y 2 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? ¿Cuál es la respuesta? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Nos pasa. Tenemos que desconectarnos del pecado. Tenemos que agradar al dueño de la casa, obedeciendo sus mandamientos. El avivamiento solamente vendrá dentro de su cuidado. No puede venir avivamiento si no estamos buscando de su presencia. Ese mismo capítulo 6, versículos 15 y 16, dice, ahora bien, ¿qué significa que podemos seguir pecando que la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Y vuelve y enfatiza lo mismo que había dicho arriba, lo dice ahora. No hay justificación. No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Así que, si tomas la decisión equivocada, el pecado será tu dueño. Y por eso a veces decimos, es que yo no puedo dejar esto, es que se me hace difícil es que si no hacemos lo que dice aquí, nos desconectamos por completo, huimos de eso, y dice la palabra, escapa por tu vida. Entonces dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a la vida recta. Ahora les voy a dar un ejemplo financiero, a ver quién la coge. Si yo le ofrezco una oportunidad de empleo y le digo que le voy a pagar 5 pesos la hora, o le doy otra oportunidad de empleo y le digo que le voy a pagar $1,000 la hora, ¿cuál usted escoge? ¿Está difícil la decisión? En una, usted se va a ganar 10,000 pesos al año y en la otra se va a ganar 2 millones. ¿Cuál usted quiere? Veamos este pasaje, esta foto. Romanos 6:23, ese mismo capítulo que habla sobre dádiva y sobre pecado. Pero la escasa, los 5 pesos, el que quiere escoger los 5 pesos, pero la escasa paga del pecado es ser esclavo de muerte. Pero, disculpen, esta traducción fue la mía, yo no la busqué en la TPT en español. Yo busqué lo que estaba en inglés y lo traduje a mi español. No van a encontrar esta palabra exacta en la TPT en español. Fue lo que yo traduje. Dice, pero el generoso, el lujoso, el portentoso regalo de Dios es la vida eterna que se encuentra ¿dónde? En la unión con nuestro Señor Jesús. That is the only way. Yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy el único que te puede llevar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a mi papá si no pasa primero a través de mí. Jesús le dijo eso a los discípulos para que entendieran
que de la única manera que recibiríamos protección sería si tuviéramos una unión permanente con Él y con el Espíritu Santo. Porque cuando Él se va, dice, estoy yo aquí, yo me fui, pero el Espíritu mío está con ustedes. El que me levantó de los muertos está con ustedes. Y ese Espíritu Santo vivifica mi vida día tras día, día tras día. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿quieres una paga escasa o quieres un regalo? Porque fíjense, es interesante que dice, puedes o esforzarte trabajando para migajas o puedes dejar que yo te regale las maravillas de vivir bajo mi presencia. ¡Wow! ¡Qué difícil me la hace la decisión! Amén. Gracias, Peter. Tienes toda la razón. El pecado no puede llegar a nosotros. Escapa por tu vida. Cuando el enemigo te dispare, utiliza el escudo de fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. El texto dice que el que habita al abrigo del Altísimo, dice que la palabra abrigar bajo el Altísimo es un escondite estratégico. Cuando estamos bajo su abrigo y estamos bajo el abrigo del Altísimo, estamos en un lugar escondido donde el pecado y el enemigo no pueden llegar. Por eso la importancia de decidir que voy a habitar. La pregunta es, ¿vas a habitar? Nelson, ¿quieres habitar en mi presencia? ¿Sí o no? ¿Quieres ser mi siervo o quieres ser esclavo del pecado? No puede llegar el pecado a nosotros. Porque cuando morimos con Cristo, fuimos librados del poder del pecado. La palabra dice claramente, Pablo le dice a los romanos, que si nosotros entregamos nuestra vida en la cruz, junto con Jesús, nosotros somos librados del poder que el pecado pueda tener sobre nuestras vidas. Romanos 6:10 dice, cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Miren, ya Jesús lo hizo. Cuando Él muere, Él se asegura de que el pecado no pueda caer sobre nosotros, pero nosotros tenemos que estar unidos a Él. No podemos permitir que el pecado caiga sobre nosotros. Tenemos que estar bajo el abrigo del Altísimo. Tenemos que morar bajo su presencia. Dios tiene formas curiosas de levantar nuestro interés. Hace unas semanas atrás, yo me quedé con esto, Denise. Tú trajiste un pasaje del kilómetro 2, hectómetro 2. Y yo me quedé con eso. Pasajes del kilómetro 12, hectómetro 2. Y ella trajo dos versículos. Hebreos 12, versículo 2. Porque me dice que en tiempo de tormenta, en tiempo de prueba, en tiempo de necesidad, nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Entendemos lo que eso dice? Dice, el gozo puesto delante de Él sufrió en la cruz. ¿Cuál es ese gozo? ¿Sabes cuál es el gozo? Jesús sabía que yo iba a estar aquí hoy. Jesús sabía que yo iba a nacer un 2 de diciembre. Y por mí, y por mi esposa, y por mis hijos, y por mi descendencia, Él en gozo se sacrificó. Esa es la importancia de este versículo. En gozo, Jesús entregó su vida, menospreciando el oprobio, menospreciando lo que significaba morir en la cruz, porque decía que era maldito y se sentó
a la diestra de su Padre. Dice en Romanos 12:2, y no te conformes a este siglo. Nos estás dando una advertencia. No te conformes a las cosas del mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de mi entendimiento para que compruebes cuál es la buena de voluntad de Dios. Y una vez más define esa buena voluntad, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de papá para nosotros. El mundo, como lo vemos hoy, está en convulsión. Usted ve las noticias que si Irán, que si Venezuela, que si Cuba, que si Nicaragua, Pakistán, Indonesia, Vietnam, China, está en convulsión. Pero la iglesia está habitando bajo el Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo una autoridad suprema y quedará protegido. Entonces, antes de que nos vayamos, hazte esa pregunta. ¿Dónde estoy habitando? ¿Estoy 100% en su presencia? Porque no existe 90. No existe 75. It is 100 or nothing. ¿Estás habitando o no estás habitando? Y termino con esta foto. Voy caminando y de momento hay un precipicio. ¿Qué voy a hacer? El corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Él no dejará que tú caigas en el precipicio. Él creará el camino para que llegues al propósito y el cumplimiento de lo que Él te llamó. Aquí hay un hombre, puede ser una mujer, puede ser un niño, puede ser cualquiera de nosotros. La presencia dice que el corazón del hombre podrá tener una manera de pensar, pero tenemos que dejar que el Señor dirija nuestros pasos. Vamos a ponernos de pie. Regresa a tu hogar en esta mañana y haz como los de Berea. Regresa a tu hogar y mira este pasaje dentro del contexto que te he compartido, porque el Señor me cuestionó y me dijo, ¿estás habitando todo el tiempo? ¿O estás dedicándole tiempo a cosas que no me agradan? Les voy a dar algunas. ¿Dónde es que lo puse? En algún sitio puse alguna de las cosas. Identifica. Y el Señor me redargulló. Identifica tu Netflix. Identifica tu Hulu Plus. Identifica tu Facebook. Identifica tu Internet. Identifica lo que te quite tiempo de estar en mi presencia. Y quítalo de tu vida. Eso fue lo que el Señor me dijo. ¿Quieres habitar en mí? Yo tengo que ser prioridad en todo. Y dice que si tú buscas el reino de Dios, si tú buscas mi reino y mi justicia, yo te daré tiempo para todo lo demás. Pero yo tengo que ser primero en tu vida. Así que cuando regresemos a nuestras casas, mediten en eso. Señor, te estoy dando mi primicia, te estoy dando lo primero, estoy entregándote todos mis bienes, porque en Proverbios 3 dice que nosotros te honremos con las primicias de todo lo que tú nos has dado. ¿Realmente estamos entregando todo lo que me has dado?
porque si te lo entrego, tú te encargarás de devolverme al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que este estudio que el Señor me dio ha cambiado mi manera de pensar de lo que significa el término habitar. Habitar es permanencia. Habitar es siempre estar en su presencia. Nos despedimos de nuestros hermanos que se están conectando en esta mañana.